Un saludo muy especial para todos los lectores de quienique.com. Nos encontramos en una de nuestras entrevistas con los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado. Hoy nos acompaña Jaime Lacutir, él es candidato al Senado por el Partido Conservador. Jaime, bienvenido a los micrófonos de quienique.com. María Fernanda, buenas tardes. Un cordial saludo para ti, para toda esa vasta audiencia de Quién y Qué. Un cordial saludo para todos. Jaime, empecemos hablando un poco de usted y de esta entrada en el mundo de la política, que si bien no es nueva, es una candidatura reciente y en esta época de campaña la gente quiere conocer mucho el perfil de quienes los van a representar en el Congreso. María Fernanda, Jaime Luis Lacutir Peñalosa es un joven, digámoslo de alguna manera, 41 años de edad, abogado, especialista en Derecho de los Negocios con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Parte de mi vida me la he dedicado a estudiar y a trabajar, 20 años de experiencia en el sector público. Nunca antes había aspirado a un cargo de elección popular, primera vez que estoy en estas tareas electorales. Y pues bueno, hace algún tiempo, junto con algunos amigos y ciudadanos de todo el país, nos reunimos para analizar la situación política de nuestro país y de mi departamento La Guajira, y vimos la necesidad de proponer nuestro nombre para buscar un espacio en el Senado de la República y desde allí proponer un cambio en la política nacional. Jaime, ¿cuál es la razón por la que se une justamente en este momento de política al Partido Conservador? ¿Cómo llega usted ahí? Hombre, mi familia es una familia de tradición conservadora. Durante mucho tiempo, la familia Lacutir, particularmente en la costa atlántica, en el Cesar, Magdalena, La Guajira y el Atlántico, han hecho actividad política en el pasado al interior del Partido Conservador. Y pues, de igual forma, Jaime Luis Lacutir es militante del Partido Conservador desde hace algún tiempo. Usted es del departamento de La Guajira y esta es una de las zonas más afectadas por la corrupción, por la desnutrición en los niños, la violencia. ¿Cómo enfrentar, de llegar al Senado, cómo enfrentar esta situación que enfrenta este departamento? Bueno, María Fernanda, el tema de La Guajira es un tema de los que nos motivó, entre otras cosas, para iniciar este proyecto al Senado de la República como guajiro que soy. Precisamente dado a que hoy el departamento de La Guajira está viviendo su peor crisis político-administrativa en toda su historia. Mi generación nunca antes había visto una crisis tan profunda como la que hoy estamos viviendo en mi departamento. El tema de los niños, mucho se ha dicho de esto, de la desnutrición y de las muertes de los niños en mi departamento y particularmente en la Alta Guajira. De eso muchas cosas que decir. A veces no se ha dicho todo, ni se han dicho verdades o más bien verdades a medias. Una de las causas de la muerte de los niños podría ser la corrupción, pero no es la principal causa a mi modo de ver. Hay otros factores que influyen desafortunadamente en esa situación. Por ejemplo, el cierre de la frontera con Venezuela ha hecho que la economía se vaya al piso y particularmente en la Alta Guajira, estas familias guayú, el sustento de estas familias dependían en un 90% del comercio con el vecino país de Venezuela. Al no tener una fuente de ingresos, pues eso es una de las principales causas. Segundo, un tema también cultural, así tenemos que decirlo, y estudios así lo han demostrado, pues la nación guayú tiene sus usos y costumbres, inclusive en el tema alimenticio. Entonces, allí es importante que desde el Congreso de la República logremos conseguir con el gobierno de turno, hacer la gestión ante el gobierno de turno para que haya una política pública diferencial para el departamento de La Guajira en lo que tiene que ver con alimentación para los niños, porque no se alimentan de la misma manera como nos alimentamos en Bogotá o en Barranquilla. Dentro de la minuta que establece el bienestar familiar, por ponerte un ejemplo, que se elabora en una oficina en Bogotá, se establecen dentro de la dieta moras. Y resulta pues que en la Alta Guajira no hay luz, y si no hay luz no se puede tener una licuadora y pues no se puede hacer jugo de fresa. Entonces digamos que
debería haber una política pública diferencial para La Guajira en temas de alimentación. Otra causa importante por la cual hay problemas de alimentación también son las distancias. Es que de la Alta Guajira a llegar a corregimientos y a sitios donde viven niños, a veces las distancias son de 10, 12, 15 horas de carretera y se hace un poco más difícil la llevada de alimentos hasta allá. Entonces hay muchos factores que influyen, incluyendo la corrupción. Entonces, una de las razones por las cuales nos motivó a llegar al Congreso de la República es para desde el Congreso gestar una política pública diferencial para un departamento que es diferente, porque es un departamento de frontera y porque en un 70% su población es indígena guayú, que tienen unos usos y costumbres diferentes a los suyos y a los míos. Bueno, ¿cuál cree usted que ha sido el desempeño durante los últimos 4 años, no solo del Congreso, sino del gobierno actual en relación al departamento de La Guajira? ¿Ha sido positivo, negativo? ¿Se ha comprometido realmente con esta zona? Yo creo que ahí definitivamente este gobierno tiene una deuda histórica con el departamento de La Guajira y por supuesto, pues el Congreso también. Arrancando por el proyecto de regalías. El departamento de La Guajira dejó de recibir anualmente 1 billón. 1 billón recibía el departamento de La Guajira en regalías y al pasar el proyecto de regalías que quita esta posibilidad a los departamentos productores y los reparten esos recursos para todo el país, definitivamente pues le está causando un grave daño a las finanzas del departamento. Por ejemplo, con dineros de regalías se financiaba en parte el transporte escolar. Con dineros de regalías se financiaba en parte los programas de alimentación escolar. Con dineros de regalías inclusive, y ese es un tema del cual me voy a preocupar mucho una vez llegue al Congreso de la República, con esa plata se financiaba, se cofinanciaba la matrícula de la universidad pública de la Universidad de La Guajira. Se daba un subsidio a la matrícula de los estudiantes y hoy se está viviendo también una crisis dado a que estudiantes están desertando de la universidad porque anteriormente la matrícula le llegaba en 80,000 pesos y hoy les llega en 1 millón. La gran mayoría de los guajiros no tiene 1 millón de pesos, como la gran mayoría de colombianos no tiene para pagar una matrícula costosa. Por eso, una de nuestras propuestas es buscar en el futuro inmediato que en realidad la universidad pública sea una universidad totalmente gratuita. Debe ser totalmente gratuita. Si los colombianos logramos un proceso de paz y nos estamos ahorrando varios billones que antes se invertían en la guerra, esos recursos deberían ser invertidos, entre otras cosas, en universidades públicas y ojalá llegar a un punto en que la matrícula sea totalmente gratuita, por ejemplo. Es decir, la educación es uno de los temas claves con los que usted espera llegar al Congreso y fortalecer a lo largo de los próximos años en esta instancia. Ese va a ser una de mis tareas, eso va a ser uno de mis compromisos, es desde el Congreso de la República fortalecer financieramente a las universidades públicas del país, especialmente la Universidad de La Guajira y todas las universidades públicas porque el senador debe legislar para el país. Y es una necesidad, no solo lo vive La Guajira, todas las regiones en donde he estado haciendo trabajo político es una de las necesidades que se tienen. En el Caquetá, en Florencia estuve y me manifestaron la misma situación. Los costos de las universidades pues está haciendo de que ya nuestros estudiantes no salgan para la universidad, sino que se dediquen a otros quehaceres y yo sí creo que es muy importante que se le aporte y se le apoye más a la educación. Entonces eso va a ser uno de nuestros pilares importantes en el Congreso de la República, así como el trabajo, una política, una verdadera política pública de empleo que está haciendo mucha falta en Colombia. Y este es un tema que me llama mucho la atención porque si bien la educación es importante, muchos de los jóvenes que salen de las universidades y ya tienen su título, salen a enfrentarse al mundo laboral y lamentablemente es un mundo que les cierra en muchas ocasiones las puertas por la falta de experiencia. Entonces, ¿cómo hacer frente a esta problemática? ¿Cómo hacer que las empresas, las grandes industrias, acojan más a este sector estudiantil que recién está empezando y necesita construir su Pareciera futuro? que me hubieras escuchado o que me estuvieras siguiendo ya desde algún tiempo. Muy interesante el tema, ven y te cuento.
y te lo voy a hacer de manera simbólica porque es lo que he vivido a lo ancho y largo del país. El primer día feliz es el día en que usted sale del colegio y ya como toda una señorita y el hombre como todo un varón entra a la universidad. Coge la buseta solo y los niños pues de las regiones se van a pie o algunos pues cogen su transporte público y muy feliz porque entraron a la universidad. Pasamos 5 años de penas viendo de qué manera nuestros padres nos ayudan con las matrículas o la gran mayoría colombianos que le toca estudiar y trabajar y con el salario mínimo ayudarse a pagar esa matrícula durante los 5 años. El segundo día feliz de esta vida es el día del grado. Yo sé que tú lo viviste porque así lo han vivido varios millones de colombianos. Ese día es muy feliz. Ese día nos compramos un buen vestido, una buena corbata en Bogotá y en las regiones frías y en la costa una buena guayabera y salimos junto con nuestros padres muy orgullosos porque su hijo se hizo abogado, administrador de empresa, contador y salimos en todas las redes sociales mostrándonos como con mucho orgullo nuestro hijo se hizo profesional, pero al día siguiente la cruda realidad. El diploma queda guindado en la pared porque definitivamente no hay oportunidades de trabajo y terminamos frustrados porque con mucho sacrificio nos hicimos profesional, pero no hay oportunidades de trabajo en Colombia. Y yo sí soy un convencido, te decía ahorita que tengo 20 años de experiencia en el sector público y he podido identificar que en gran parte el límite para acceder al trabajo en gran parte lo pone el mismo Estado. Y tú lo decías ahorita, usted cuando se gradúa comienza a recorrer entidad pública por entidad pública y no haya una convocatoria a la cual no presenta la hoja de vida. Y la primera respuesta que encuentra es, no aplica porque no tiene experiencia. ¿Qué experiencia va a tener, por Dios, un joven recién egresado? Que lo que tienen es que abrirle las puertas del mundo laboral para que él haga uso de esa preparación durante 5 años. Y lo que es peor, a veces duramos 2 o 3 o 4 años sin trabajar. ¿Qué experiencia le va a exigir a usted a un estudiante cuando en este país no se le da oportunidades laborales? Y en algunos casos, peor aún, no solo se exige experiencia, sino una especialización. Por Dios, no hemos terminado de pagar el crédito en el ICT cuando nos van a estar exigiendo especialización. Entonces vamos a proponer, una de las propuestas que vamos a llegar al Congreso de la República es para gestar desde allá un proyecto de ley donde se elimine, se prohíba de todos los manuales de funciones de las entidades públicas los requisitos de especialización y experiencia. Es decir, que no se le ponga límites a la persona de que tiene que tener experiencia. Para aquellos cargos que exijan una especialidad, es decir, no especialización, especialidad, que tiene que ser formado en Derecho, que con el solo hecho de haber estudiado Derecho pueda acceder a ese empleo. Pero no ponerle límites de 2, 4 y 5 años porque eso lo que hace es restringir este mercado laboral. Con un problema aún, que hoy en día muchas regiones del país están viviendo. Esa difícil situación que está pasando en Venezuela ha hecho de que haya pasado muchos venezolanos hacia Colombia y nos está quitando un poco los espacios a los propios colombianos porque están ofertando sus servicios a unos valores inferiores a los que normalmente se deberían pagar. Entonces hay una competencia con unas personas que no estaban dentro del censo en Colombia y pues hoy sigue habiendo mucha más falta de trabajo en Colombia. Entonces es necesario trabajar por esos dos frentes y en eso nos vamos a comprometer. Trabajar por la educación, trabajar por una educación pública gratuita y promover políticas públicas de empleo, darle forma, diente, cuerpo a esa política pública de primer empleo, que de primer empleo de política pública no tiene nada. Por el contrario, pues hay que darle espacios a eso. Eso por un lado, porque también el primer empleo y el último empleo, porque hay muchos adultos ya mayores que pierden su trabajo y pierden la posibilidad de entrar y estar en el mundo laboral por la edad. Esa también es una problemática que se tiene mucho en cuenta en el país. Claro, y personas de 45, 50, 55 años de edad son productivos aún. Hay que abrir el mundo laboral. Es que en la medida en que la gente esté trabajando, después que tenga
las condiciones para trabajar, no se le debe poner límites por la edad tampoco. No se le puede poner límites de experiencia y tampoco se le puede poner límites de edad. Si la persona está en la capacidad, no importa los años que tenga, en la capacidad de trabajar, debe permitírseles el trabajo. Y eso a quien beneficia en otras cosas también es al país, porque es que en la medida en que la persona esté trabajando se dinamiza la economía. La persona sale el domingo a llevar a los hijos al parque, ahí compra el algodón, la persona sale a comprar en la tienda de la esquina, sale a mercar, la persona toma el autobús, es decir, se mueve la economía de un país en la medida en que haya trabajo desde todo tipo. Yo sí soy un convencido de que la principal fuente para dinamizar la economía de un país es abrir los espacios laborales, sin limitarlos tampoco ni en la edad como tampoco en los años de experiencia o especialización. Me gustaría que desde su perspectiva, que de pronto ha vivido y es más cercano a la región de La Guajira que muchos de nosotros, habláramos un poco de la situación y ese encuentro que usted nos hace también, al que nos llama, con los ciudadanos venezolanos que han ingresado a esta zona del país. ¿Cuál es la situación en este momento y qué podría hacerse para, digamos, mitigar un poco el efecto de la crisis venezolana que ha llegado aquí? Bueno, cuando te decía ahorita que La Guajira está viviendo la peor crisis político-administrativa de toda la historia, un capítulo especial merece la situación con nuestros hermanos venezolanos. Para nosotros, y así lo siento, más que un problema, es una situación humanitaria, social y humanitaria que hay que resolver. De verdad, estos hermanos venezolanos que están en La Guajira están pasando, ¿verdad?, bastante trabajo. Duele como ver en la ciudad de Maicao todas las noches más de 2.000 venezolanos durmiendo en la calle, haciendo sus necesidades en la calle. Y entre otras cosas se termina eso convirtiendo en un problema social además, porque llegan a un punto de desespero que se ponen a pensar y a hacer algunas situaciones en forma irregular. Entonces yo sí creo que el Estado, dentro de lo que te decía ahorita, que tiene una deuda histórica con La Guajira, yo sí creo que también le ha faltado mucho al gobierno nacional ir a hacer presencia en los departamentos de frontera, Cúcuta y de igual forma en La Guajira. Estando un poco más olvidado La Guajira, para Cúcuta sacaron un decreto especial para esta región del país, pero para La Guajira no. De pronto eso en parte ha faltado voluntad política de la dirigencia local. Pero sí es necesario, y ahí estaría encaminada nuestra gestión desde el Congreso de la República para exigirle al gobierno nacional mucha más presencia en acompañar a la entidad territorial, a la gobernación de La Guajira, a la alcaldía de Maicao, en ver de qué manera se gestan unos programas para que estos hermanos venezolanos de manera transitoria puedan estar en Colombia y solucionar algunos problemas que se están dando. Por ejemplo, el hospital de Maicao, los están atendiendo aquellos que se enferman en el hospital de Maicao, pero llega un punto de que ya no hay camas, de que se atienden en urgencias y luego deben salir y esa persona debe comprar un medicamento, no tienen para el medicamento. Son una cantidad de situaciones difíciles que se está viviendo en La Guajira. El empleo, por ejemplo, anteriormente usted conseguía una señora que trabajaba por días y que de pronto prestaba sus servicios en un restaurante y le pagaban 20,000 pesos diarios, por decirte algo. Hoy llega una hermana venezolana y dice: páguenme con el almuerzo. No me paguen un solo peso, solamente páguenme el almuerzo. Entonces el dueño del restaurante prefiere, por ahorrarse esa plata, utilizar ese servicio de esa persona. Entonces sí ve que está generando un problema ya laboral para los guajiros. Entonces digamos que ahí va a merecer de parte del gobierno nacional una especial atención y mayor acompañamiento al departamento de La Guajira en eso. Y también diría yo una política pública un poco más fuerte de control de ingreso de nuestros hermanos venezolanos a la frontera guajira. Hemos hablado ya de propuestas como la educación, el trabajo y el compromiso que usted tiene en la región Guajira, que es el departamento donde usted viene. No quiero que se me escape ninguna de sus propuestas y quisiera que nos hiciera un recuento un poco de lo que está trabajando ahora y con lo que espera llegar al Congreso. Estamos llevando esa propuesta a todo el país. Así como en La Guajira he recorrido varias regiones del país diciendo que en Jaime Luis Lacutir se cumple uno de los requisitos que
se quiere de manera general en Colombia en lo que tiene que ver con política, y es renovar un poco la clase política de este país. Como te decía ahorita, primera vez que exploro un cargo de elección popular, es decir, vengo sin vicios desde lo político. Segundo, con la experiencia que tenemos en el sector público, vamos a llegar al Congreso de la República a trabajar principalmente por dos sectores que me gustan, me apasionan, y es conseguir la gratuidad en un 100% en la universidad pública, y también conseguir una verdadera política pública de empleo para dinamizar la economía de este país, y una política pública encaminada para todas las personas sin distingo de edad. Bueno, y para todos nuestros lectores, les recuerdo que esta fue la entrevista con Jaime Luis Lacutir. Él es candidato al Senado por el Partido Conservador. Y recuerden que para más contenido como este nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos como Quienique en Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerden que quienique.com es el placer de saber, ver y oír más.